Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Feliz 2026, espero que este nuevo año haya empezado de la mejor manera para vosotros. Y nada, bienvenidos a este vídeo. Quizás ya os habéis dado cuenta de que el micrófono o el audio suena mucho mejor que en mis anteriores dos vídeos. Y es que ahora ya estoy usando el micrófono, que por fin lo he comprado y lo he instalado. Y de hecho, bueno, he cambiado un poco el setup, un poco de lo que estoy usando. Y dejadme rápidamente que os lo enseñe. Y es que estoy muy contento. Aquí, como veis, bueno, ahora tengo un setup que está añadido al escritorio. Aquí tengo el micrófono Rode VideoMic Go 2 y también he puesto aquí mi móvil para hacer la cámara de arriba que graba al escritorio, ¿no? Y ahí pues tenemos la cámara principal con el teleprompter, el gato teleprompter, que creo que lo había mencionado en uno de mis vídeos anteriores. Así que nada, espero que aquí también tenga un poco de control sobre el audio. Así que nada, espero que la calidad sea mucho mejor, así que sobre todo por el audio. Pero nada, estoy muy feliz, ¿no? de ir mejorando poco a poco. Y hablando de mejorar, en este vídeo quiero hablar de 5 libros que me gustaría leer este año, que los he añadido, que ya los tenía en mi lista de libros que quiero leer, pero quiero destacar 5 que me gustaría leer este año. Algunos de ellos han sido recomendados por gente como Ray Dalio, por ejemplo, pero así que nada, quiero hablar de estos libros. El primer vídeo se llama Esperanza para cínicos, la asombrosa ciencia de la bondad humana, de Jamil Zaki, que es un profesor de psicología de la Universidad de Stanford. Y he seleccionado este como primer libro que quiero leer en este año porque, bueno, conecta muy bien también con otro vídeo o un libro del que había hecho un vídeo, de Luck Factor, un vídeo que hice sobre cómo tener más suerte en la vida. Y creo que este libro también conecta muy bien y creo que es muy importante porque, como hablé en ese vídeo, sabemos que es muy importante cómo de optimistas somos o cómo nos desenvolvemos en nuestro entorno, ¿no? Si somos personas pesimistas, pues la probabilidad de que tengamos eventos negativos es más probable, ¿no? Si queremos de alguna forma maximizar, ¿no? Que cosas buenas nos vayan pasando, como decía, cómo tener más suerte en la vida, pues ese libro nos recordaba o nos hablaba de ciertas estrategias, pero también tocaba temas como de la psicología y cómo la ciencia ha demostrado que el hecho de tener una perspectiva más optimista de la vida nos abre puertas, ¿no? Ahí por donde vamos, por donde caminamos. Y este libro, que habla del cinismo realmente, eso es un poco diferente, pero argumenta algo parecido. Lo que tengo entendido es que este libro menciona de que hoy en día pues cada vez las sociedades nos estamos convirtiendo más cínicos, ¿no? Como que tendemos a desconfiar el uno del otro, desconfiamos de nuestro entorno, o como que vamos por la vida pensando que el resto no quiere lo mejor para nosotros, por decirlo así, ¿no? Zaki, el autor, menciona en este libro de que tener esta mentalidad, esta perspectiva de las cosas, digamos, esta forma cínica de ver la vida, es casi como una autoprofecía, porque el hecho de, por ejemplo, ir por la vida sin confiar en mi entorno, sin confiar en la gente, eso también hace que por mi conducta, por mi forma de tratarlas o por mi forma de ir por la vida, hace que ellos tampoco confíen en mí y entramos en esta dinámica cínica, ¿no? Donde terminamos desconfiando unos de otros. El segundo libro se llama Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life, de Nir Eyal. He intentado buscar la versión en español, de este libro, y creo que no existe, lo he encontrado en portugués, pero en cualquier caso creo que es un libro que está en mi lista porque creo que hoy en día sabemos de que estamos todos o que vamos por la vida muy distraídos, ¿no? Sobre todo también con las aplicaciones, el móvil, etcétera. Creo que no descubro nada cuando decimos que realmente tenemos una vida muy distraída. La concentración, nuestra atención es muy importante, ¿no? De hecho, hay libros o muchos economistas hablan de que la economía de hoy en día se trata mucho de la economía de la atención, ¿no? Nuestro tiempo que pasamos en ciertas aplicaciones, eso es lo que en última instancia pues genera el negocio para estas empresas, que obviamente, como digo, al final lo importante es saber esto, reconocerlo y sobre todo, pues eso, intentar pasar nuestra atención o dedicar nuestra atención de forma intencional. Y este libro toca mucho sobre estos puntos. Ahora, este libro es clave porque habla mucho sobre la psicología de la distracción, ¿no? De por qué nos distraemos. Que explica muy bien, por ejemplo, el autor habla de que, o tengo entendido, ¿no? Que habla mucho de que la distracción empieza dentro de nosotros. Ni siquiera es, digamos, la culpa solo del teléfono, de nuestro móvil, sino que también dentro de nosotros hay ciertos mecanismos en nuestro cerebro que busca distracciones, ¿no? O sea, tenemos esta tendencia natural a buscar distracciones, sobre todo, por ejemplo, cuando nos sentimos incómodos, cuando nos sentimos aburridos o cuando nos sentimos ansiosos, diferentes emociones o sentimientos. Esto hace que nuestro cerebro busque de forma, digamos, biológica ciertas distracciones, ¿no? Distraerse. El tercer libro es El héroe de las mil caras, de Joseph
Campbell. Tengo que decir que esta recomendación la escuché en un podcast donde se entrevistaba como decía al principio, a Ray Dalio, y recomendaba mucho este libro. Es un libro antiguo realmente, y estaba un poco, viendo de qué trataba el libro y tal, y me gustó mucho porque aquí Campbell, el autor, analiza mucho el mito de los héroes, ¿no? Héroes de diferentes culturas, diferentes mitologías, y encuentra que hay ciertos patrones en lo que es el viaje del héroe, ¿no? O el Hero's Journey. En este libro menciona de que, por ejemplo, las fases del héroe o de cualquier, como digo, historia de un héroe, se trata de que el héroe decide salir de su zona de confort, el héroe enfrenta, por tanto, desafíos, algunos desafíos, supera estos desafíos y se transforma, y luego pues vuelve o regresa a una nueva etapa de su vida con mayor sabiduría. Y si lo pensamos muy bien, esto realmente nos pasa a todos, ¿no? Creo que es bonito pensar de que todos somos los propios héroes de nuestra vida, ¿no? Cada uno de forma personal, individual, y creo que es muy interesante entender, como digo, estos procesos del héroe, porque muchas veces, sobre todo cuando podemos encontrarnos en la vida pasando dificultades y tal, podemos intentar identificarlo como que es una etapa necesaria en el viaje del héroe que somos, ¿no? Que cuando estamos pasando ciertos desafíos, no sé, ciertas tribulaciones, es importante pues poder verlo de esta forma, de que eso es necesario para, como muchos héroes en la mitología, en la historia y tal, experimentan pues esa transformación, ¿no? Y regresamos, digamos, con más sabiduría y seguimos creciendo. Como dato curioso, por cierto, creo que George Lucas, leí por ahí que usó este libro, o se inspiró mucho en este libro, en el viaje del héroe, ¿no? Para crear Star Wars. No sé si eres fan de Star Wars, pero al parecer encontró muchos de los patrones que leyó en este libro, los usó en sus películas. El cuarto libro es El río del Edén, o en inglés River Out of Eden, de Richard Dawkins. Y bueno, ese también tengo que decir que es una recomendación de Ray Dalio, pero en cualquier caso, este libro también lo quiero leer. Creo que, sobre todo, como sabéis, Richard Dawkins habla mucho de teoría evolutiva y tal, y de genética, y de esto, y cómo esto marca nuestra biología, lo que somos, nuestro comportamiento, nuestras tendencias, nuestros sesgos. Este es uno de los libros que quiero leer este 2026, porque creo que es importante entender mejor nuestra naturaleza, ¿no? En última instancia, como hemos dicho, y creo que todos nos podemos dar cuenta, tenemos ciertas tendencias. De hecho, Richard Dawkins habla en su libro también del gen egoísta, mucho de esto, y son cosas que están impregnadas en nuestro ADN, al menos es como Richard Dawkins argumenta, y creo que sí, es interesante entender nuestra naturaleza, porque creo que muchas veces nos encontramos luchando en contra de cosas que no entendemos del todo, pero parten de nuestra propia biología, digamos. Y creo que sí, es interesante pues para seguir creciendo, conocernos más a nosotros mismos, ¿no? Como humanos y tal. Y yo creo que ese es un libro que genuinamente quiero leer este año también. Estoy muy interesado en seguir entendiendo, ¿no? Los sistemas, de cómo funcionamos para, tomar también decisiones en la vida que sean más certeras y que nos ayuden a conseguir pues nuestros objetivos, nuestro propósito. Y el último libro es uno de los libros elegidos por Financial Times este año, en el 2025, para aprender sobre finanzas, sobre economía, que se llama Fix: Why Personal Finance is Broken and How to Make It Work for Everyone. Por cierto, interesantemente, uno de los autores de este libro estuvo recientemente visitando el Banco Central Europeo, donde trabajo, y estuvo haciendo una conferencia sobre, un tema en concreto, digamos, pero es muy interesante que no sabía que era el autor de este libro, digamos, tan famoso, que ha sido escrito por él y por John Campbell, que es profesor de la Universidad de Harvard. Ahora, este libro es de finanzas personales, y como ya he tocado también en algunos vídeos en este canal, las finanzas personales son súper importantes, ¿no? Yo creo que al final en la vida estamos constantemente tomando decisiones con nuestro dinero, y creo de verdad de que, desafortunadamente creo que no se enseña tanto en las escuelas como se debería, sobre todo, como digo, porque al final, nos guste o no nos guste, creo que las decisiones más importantes o las que tomamos todos los días es acerca de nuestro dinero, ¿no? Y creo que es importante saber manejarlo, aprender ciertas estrategias para poder ser más probable construir qué es lo que queremos hacer, ¿no? En la vida. Es sumamente importante. Pero en cualquier caso, este libro tengo entendido de que es un poco diferente, porque no solamente habla, digamos, de las estrategias que muchas veces escuchamos, como tienes que reducir tus gastos o tienes que tener un presupuesto de tus gastos y de tus ingresos y tal, que obviamente es muy útil, sino que también va más allá y también argumentan de que mucho, por ejemplo, el sistema en el que vivimos, como digo, nos guste o no nos guste, pues parece que está roto, ¿no? En cierta forma. Por ejemplo, argumentan, por ejemplo, los salarios no han aumentado a la misma velocidad que la inflación, las casas o adquirir una vivienda cada vez es más caro, ¿no? Y parece siempre que pues,
digamos que las cosas son más complicadas, ¿no? Pero bueno, dejando eso aparte, creo que es importante, y menciona mucho en este libro, es hacer esa diferencia entre cosas que están bajo mi control y cosas estructurales o sistémicas en las que yo como persona individual tengo poco impacto, ¿no? Que no lo puedo cambiar. Y creo que esto es importante porque, de nuevo, al final, nos guste o no nos guste, ese es el sistema, y el sistema como tal tiene unas reglas de juego. Y creo que es muy inteligente aprender cuáles son esas reglas de juego para usarlas a nuestro favor, ¿no? También a la hora de tomar decisiones financieras. Ok, amigos, pues eso ha sido todo. Espero que la calidad primero del vídeo sea un poco mejor, espero que os guste. Y como digo también, bueno, estos son 5 libros que están en mi lista de que sí o sí quiero leer en este 2026. Libros, como he dicho, que toca pues sobre todo temas de cómo para seguir creciendo, ¿no? Mejorar nuestra atención, cómo pues entender el viaje del héroe, entender pues la naturaleza humana, y creo que son diferentes temas que creo que pueden ser muy útiles para seguir creciendo, para que nos sigamos pues caminando hacia nuestros objetivos. Pero en cualquier caso, nada, espero que alguno de estos libros os parezca también interesante, y sí que me gustaría también escuchar, por ejemplo, cuál es vuestra opinión sobre estos libros, si ya lo habéis leído, y también si tenéis alguna recomendación o algún libro que me recomendéis leer en este año 2026. La verdad es que me gustaría escuchar de vosotros también, aprender de vosotros y ver, pues bueno, si puedo leer también el 2026, así que si tenéis alguna idea, déjamelo en los comentarios. Así que nada, sin más, como digo siempre, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, espero veros en el próximo vídeo.